quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. He escuchado yo que luego dicen que no quieren ni leer Apocalipsis, que porque sienten miedo y que porque no sé qué tanta cosa. Pues no es para eso. La Biblia no es para eso. Dios tampoco es para eso. No es para que sintamos miedo, ¿no? Ojalá y digo como un mecanismo de defensa que nos permita subsistir, pues igual y ahí está, ¿no? Hacemos uso de él. Pero el propósito de la Biblia no es ese, ¿no? Voy a leer la Biblia. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, escuchen esto, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos a Dios, ¿sale? Te damos gracias, Señor, esta tarde por esta palabra que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos das la maravillosa oportunidad de seguir escuchando algo, Señor, que pueda alimentarnos y nutrirnos de tal manera que podamos crecer sanamente, y de esa manera nosotros, Dios, reflejarte, y que la gente cuando nos vea puedan darse cuenta que somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios. Toda la honra y toda la gloria te la entregamos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Les voy a invitar para que se pongan cómodos y vamos a seguir adelante. Pónganse cómodos, den un gloria a Cristo, y vamos a disponernos para reflexionar en la palabra de Dios esta tarde. ¿Sale? Presten mi atención, porque miren, yo quiero mencionar algunas cosas que espero que más que decepcionantes resulten reveladoras. ¿Sale? Que resulten reveladoras para nosotros. Que como hombres y mujeres adultos, vamos a ponerlo de esa manera, como cristianos adultos, incluso tengo que decirlo así, podamos nosotros aplicar las cosas de tal forma que puedan ser para nosotros de bendición. O sea, cada idea o cada palabra que podemos nosotros compartir, y que de esa manera nosotros podamos avanzar más en la dirección de aquello que nosotros queremos, ¿no? De aquello que nosotros anhelamos o pudiéramos estar deseando. Voy a explicar algo rapidote. Esto se lo explicaba el día de ayer por la mañana a una pareja de la iglesia que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, y les decíamos que estoy hablando de lo que anhelamos, de lo que queremos y de lo que luego a veces no tenemos, y que por esa razón nosotros nos estresamos. Dice un rabino judío por ahí que la razón y el origen del estrés en todos nosotros los seres humanos se da como resultado de la distancia, fíjense bien, de la distancia que hay entre lo que anhelamos, lo que aspiramos tener, y la realidad en la que vivimos. ¿Sí? O sea, todo aquello que nosotros queremos alcanzar o queremos tener o deseamos de alguna manera,
¿sí? Lo que ambicionamos y no hay y no está, y la realidad en la que nosotros nos encontramos, esa distancia es lo que va a marcar el nivel de estrés en el que nosotros nos encontremos, y eso es razonable. Así es que mientras más grande es la distancia que hay entre las ambiciones que tenemos y la realidad en la que nos encontramos, nuestro estrés va a ser más grande. La solución entonces radica en el hecho precisamente de reducir la distancia que hay entre nuestras ambiciones y nuestra realidad. Mientras más grande es la distancia, mayor es nuestro estrés. Mientras más pequeña es la distancia, entonces nuestro estrés necesariamente tendría que disminuir. ¿Cómo se le hace para disminuir eso y para que la distancia no sea tan grande entre lo que ambicionamos y la realidad en la que nosotros nos encontramos? Bueno, es que hay dos respuestas muy sencillas. Uno, conformarnos a la realidad, simple y sencillamente. Y dos, disminuir nuestras ambiciones. En la medida en la que disminuimos nuestras ambiciones y nos conformamos, digamos, y aceptamos y nos conformamos más a la realidad, entonces esa distancia, ¿sí?, se achica y nuestro estrés necesariamente tendrá que disminuir. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que nosotros los seres humanos eventualmente una de las dos cosas no la hacemos. Hay quienes se pueden conformar a la realidad, entre comillas, pero pueden seguir teniendo ciertos sueños. O bien, ¿sí?, pueden no conformarse a la realidad y crecer mucho en sus ambiciones, ambicionar muchas cosas. Entonces, como eso no es posible, entonces a nosotros nos tocaría, fíjense bien, a la par con la ambición y la realidad, hablar de otros dos elementos, hablar de lo que se llama aceptación, y la otra palabra sería crecimiento. Cuando nosotros aceptamos la realidad en la que nos encontramos, y aceptarla no es sinónimo de conformarse. La palabra aceptación aquí, o el principio de la aceptación, aplicaría como un acto de agradecimiento. O sea, soy feliz con lo que tengo, sin que necesariamente signifique tener que conformarme con lo que tengo. Pero además implicaría crecimiento en mí, en todos los sentidos. Yo necesitaría crecer, y eso ya hemos hablado aquí mucho de eso. Si yo quiero tener un mejor trabajo, hablábamos la semana pasada menos de eso, quiero mejorar mi negocio, pero yo no quiero crecer adquiriendo habilidades, adquiriendo conocimiento, aprendiendo técnicas nuevas, que es crecimiento, entonces simple y sencillamente la posibilidad de alcanzar aquello que yo pretendo nunca se va a conseguir. Así es que estamos hablando nosotros de las cosas que nosotros buscamos conseguir, o queremos tener, o ambicionamos tener, y entonces en función de ello, todo lo que nosotros queremos compartirles, hermanos, nosotros esperamos que pueda servirles como herramientas, como parte de ese crecimiento que hace falta para que podamos acercarnos un poquito más a lo que nosotros estamos de alguna manera pretendiendo. ¿Me entendí hasta ahí? Espero haber dicho algo. Ok, bueno. El tema que queremos compartir con ustedes esta tarde le hemos llamado nosotros todas las cosas nuevas. Si ustedes leyeron conmigo bien el pasaje, se darán cuenta que hay un momento en el que el Señor en la palabra le dice a Juan, el escritor, el teólogo, el escritor de Apocalipsis, le dice: porque he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y el tema que les queremos compartir es todas las cosas nuevas. Porque acuérdense que hemos utilizado la palabra como el término como una palabra clave, ¿verdad? La palabra nuevo, hombres nuevos. Y aquí en este caso, vida nueva, criaturas nuevas. Aquí en este caso estamos hablando de todas las cosas nuevas. Yo quisiera que me presten mucha atención porque es interesante lo que vamos a llevarnos esta tarde. Entre todas las que ya nos hemos llevado. Y esta tarde les quiero hablar de 4 cosas, entre las cuales, en esas 4 cosas, nosotros vamos a estar tocando diferentes puntos que esperamos no sean confusos y que puedan a ustedes servirles para poder llevarse una reflexión esta tarde. En primer lugar, yo quiero hablarles de lo que hemos llamado nosotros ambos conceptos juntos. Ambos conceptos juntos. Y para poder entrar en la reflexión, pongan atención a esto que voy a mencionar,
¿Sale? Para poder entrar en la reflexión, quiero decirles que de lo que la palabra de Dios nos presenta aquí es aquello que ustedes, los que ya han estado en algunas clases de hermenéutica bíblica con nosotros, recordarán. Nos presenta en este pasaje una figura hermenéutica, ¿sí? Nos está presentando una alegoría. La alegoría es una figura, es una representación en la cual todas las cosas tienen una significación simbólica, ¿sí? La palabra de Dios nos está presentando aquí a través del apóstol Juan un mensaje donde él utiliza una alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es una representación donde todas las cosas tienen una significación simbólica. Yo quiero que se entienda bien eso, porque luego si no entendemos eso y si no entendemos todo lo que tiene que ver con aquellas herramientas que se necesitan para poder leer la palabra de Dios y entenderla, entonces a partir de ahí es que muchos de nosotros luego nos perdemos y no sabemos a veces ni lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de el cielo, la tierra, el mar, bla, 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 aquí la palabra de Dios nos está presentando figuras simbólicas, ¿sí? Nos está presentando una alegoría en todo ello. Y la palabra de Dios cuando hablamos nosotros de ambos conceptos juntos, nos está hablando, por ejemplo, en este caso, cuando hablo de ambos conceptos, estoy refiriéndome específicamente al cielo y a la tierra. El cielo y la tierra, aquí en este caso, nuevos, porque es lo que dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Juan lo que nos está presentando a nosotros con esa expresión de novedad es la figura básicamente de un mundo feliz, ¿sí? Un mundo feliz. A ver, yo necesito y ustedes, o sea, todos necesitamos acá que hilvanemos nosotros las ideas de todo lo que hemos nosotros aprendido aquí, por ejemplo, durante este mes. Y una de las cosas que se ha mencionado, acuérdense, fue en una de las participaciones que Jorge tuvo acá, él nos recordaba algo muy importante y nos decía literalmente que los expertos dicen que nosotros los seres humanos no estamos hechos ¿para qué? Para ser felices. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios nos presenta a nosotros la figura de un mundo feliz? Porque, y eso al final lo menciono, pero lo voy a decir de una vez, porque todos nosotros necesitamos esa especie de utopía. Nosotros necesitamos esa idealización. De eso también ya les he hablado, lo que es un ideal. Acuérdense ustedes, un ideal es aquello que nosotros queremos conseguir, que se mira muy distante, muy difícil y muy complicado de conseguir, pero que si no lo tuviéramos como algo para alcanzar, entonces no avanzaríamos en esa dirección. Y les he hablado de lo que dice Akov, ¿verdad? Un escritor, él escribe un libro que se llama El arte de resolver problemas. Y él, cuando habla del ideal, él dice eso, ¿no? Lo que les he dicho muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, la medicina tiene un ideal, o la ciencia, más que todo, más que la medicina, la ciencia tiene un ideal, y es el querer saberlo todo. Nunca lo va a conseguir, pero en su afán por querer saberlo todo, siempre vamos a poder saber más. Cuando nosotros tenemos un ideal, entonces avanzamos en esa dirección. Si no lo tuviéramos, entonces nos estancaríamos. Pero el ideal sirve para avanzar en esa dirección, y en la medida en la que pretendemos alcanzarlo, más nos vamos a ir acercando a ese objetivo, a esa realidad, a ese deseo, a ese anhelo, que era de lo que hablaba hace un momento, ¿verdad? Lo que nos estresa, la distancia que hay entre la realidad y nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones, etc. Entonces, cuando la palabra de Dios nos presenta a nosotros la idea de un cielo nuevo y una tierra nueva, básicamente nos está hablando de un mundo feliz, ¿sí? Venidero. A ver, entendamos esto. ¿Me explico? Con esto, entendamos esto. Cuando nosotros vemos la Biblia, y muchos ven la Biblia, por ejemplo, el libro de Apocalipsis se le califica como un libro escatológico.
Y se le califica como un libro escatológico porque tiene que ver con todas las cosas que son venideras. Pero entiéndanme, o sea, entonces en la vida de nosotros los seres humanos hay infinidad de cosas que son escatológicas. Porque lo escatológico tiene que ver con todo lo que no ha ocurrido, con lo que no ha acontecido. Y entonces, ¿quiénes de los seres humanos pudiéramos decir, no, es que yo soy completamente feliz, ¿verdad? Toda mi vida es un río de dicha, es un mar de regocijo, de júbilo, de... Nadie. Entonces eso también es escatológico. Y en ese sentido, entonces, hay infinidad de cosas en la Biblia, y a lo mejor a partir de ese punto de vista, no solamente aquellos libros que se consideran proféticos o que se califican como proféticos y que se califican como escatológicos terminarían siendo escatológicos, sino todo aquello que la palabra de Dios enseña, porque desde el momento en el que está hablando de cosas que no están en la vida del ser humano, automáticamente todas esas cosas son escatológicas porque no han acontecido. Cuando usamos nosotros la palabra venidero, no necesariamente estamos hablando nosotros de algo que, es que tiene que ver con lo etéreo, con lo invisible, con lo eterno, con lo que va a pasar allá, en el más allá cuando nos muramos. No. Es que solo es venidero. Y todo lo que es venidero, aunque dicen algunos científicos que al final del día, y eso ustedes ya lo deben dejar, porque lo he dicho muchas veces, el tiempo no existe, y si no existe el tiempo, no existe el pasado, el presente ni el futuro, ¿no? El tiempo es solamente una construcción, es un concepto que es un concepto que se ha construido con la intención de medir el desgaste de todas las cosas. Pero el tiempo como tal, al final del día, ya nos acostumbramos a medirlo en términos de pasado, presente, futuro, en términos de horas, minutos, días, semanas, etcétera, ¿no? Bueno, es venidero. Es venidero. La Biblia nos está recordando con eso entonces que todavía tenemos cosas por conseguir nosotros. ¿Me estoy entendiendo? Y no necesariamente cuando decimos... Luego, mucha gente utiliza, predicando y enseñando la palabra venidero como refiriéndose al más allá, cuando que no tiene que ver con el más allá, pues sí tiene que ver con el más aquí inmediato, ¿no? El mañana, dentro de 8 días... El carro que no has comprado, la dicha que no tienes, la paz que no has conseguido, la relación de familia armónica que no se ha dado. Eso es venidero, porque desde el momento en el que no está, es venidero. Y entonces, hablamos de un mundo feliz venidero, lo decía hace un rato, ¿no? Una especie de utopía. ¿Qué características tendría? Fíjense bien. 1, ¿sí? Es un mundo feliz, utópico, que podríamos nosotros considerarlo como un mundo feliz. Ustedes decidan, que podemos esperar, ¿sí? Que podemos esperar. A ver, pero entendamos esto. Es que podemos esperar. Cuando hablamos de algo que podemos esperar, estamos hablando de algo venidero, algo que no está. Pero no malinterpretemos, porque mucha gente, y a eso me refería cuando te hacía las preguntas, le estoy hablando a mi esposa para los que me vienen aquí por la cámara, porque yo hablaba con mi esposa algo de esto, en lo que nos vestíamos, y le hacía preguntas, y ella decía, pues se cepillaba los dientes y nada más miraba. Le digo, no entiendes de qué estoy hablando. Le digo, cuando escuches la predicación vas a entenderlo. Porque cuando nosotros oímos la palabra de esperar, nosotros inmediatamente pensamos en sentarnos, tirar barra, distraernos y... ¿qué? Esperar. Y esperar. No tiene que ver con la conducta, necesariamente una conducta pasiva, ¿no? Sino tiene que ver con la idea de guardar en nuestro interior y en nuestra mente la convicción de que eso va a llegar. Y en función de, o en la medida de la convicción con la que nosotros nos movamos, entonces es que nosotros vamos a actuar. El hombre y la mujer que sabe, que está esperando algo, que sabe que va a llegar algo, piensen en lo que quieran, ¿no? Si su convicción es muy grande, entonces ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Es curioso, ¿no? A veces lo manejamos al revés. No, es que yo estoy bien convencido, tengo mucha fe, y como tengo mucha fe me siento, ¿verdad? Me distraigo, iba a decir otras cosas porque no tiene caso decir,
y me siento a esperar pasivamente porque tengo mucha fe, porque al final del día Dios es el que hace todas las cosas. Y es una forma equivocada de concebir a Dios. Y eso es parte de lo que quiero tocar hoy. Dios hace todas las cosas, y entonces como Él hace todas las cosas, yo no tengo que preocuparme por nada, porque yo no tengo que hacer nada, porque al final... No, esa es una forma de fe o de espera pasiva, que al final del día, en realidad, fíjate bien, en realidad lo que está manifestando es falta de convicción. Y a veces lo dices tanto de que estás convencido y que tienes fe y de que tienes confianza. Lo dices tanto, ¿sabes precisamente por qué? Porque lo que estás necesitando es convencerte a ti mismo de que efectivamente lo estás esperando. El hombre y la mujer que realmente tiene fe, que realmente espera que pase algo, piensa en lo que quieras. Entonces, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Entonces lo que va a hacer es que no va a ser pasivo, va a empezar a actuar. ¿Qué significa eso? La segunda cosa, como estás convencido, entonces lo que va a ocurrir es que vas a empezar a crearlo, ¿no? Estamos hablando del cielo nuevo y tierra nueva, un mundo feliz. De eso estamos hablando acá. Yo lo generalizo para que luego piensen lo que quieran. Un mundo feliz que puedes esperar, es utópico, ¿verdad? Imagínense, queremos que todo el mundo que el mundo sea feliz. Ya no hablemos de mundos, ¿verdad? El mundo en forma global, el mundo en términos de la iglesia, el mundo en términos de la familia, el mundo en términos personales. Pero queremos que el mundo sea feliz, es un mundo feliz. ¿Dónde lo quieres aplicar tú? Mientras más grande y mayor, más amplio sea el concepto, entonces la idealización se hace mucho más fuerte y mucho más exigente. No sé si me estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque es más fácil ser feliz yo, y a partir de ahí que todo mi mundo sea feliz. Es más difícil lograr que mi mundo, mi familia, sea feliz. ¿Sí? La familia, la célula, el núcleo, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Es más difícil que mi familia, mi esposa, mis hijas, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mis cuñados y mis sobrinos sean felices. Es más difícil mi mundo, ¿qué? La iglesia. No sé si me estoy entendiendo. Porque es una persona, luego son 6, luego son 30, luego son 150. El mundo es más difícil. El ideal tiene que ser más grande y es más exigente. Pero también eso me va a permitir a mí avanzar a lo mejor más rápido. No sé si me estoy entendiendo. Porque el ideal es lo que produce. Ahora, entendamos esto. Estamos hablando de un mundo feliz que es utópico, que esperamos, ¿verdad? Porque es venidero. Pero puedo estar tan convencido de eso que en la medida en la que estoy convencido, entonces empiezo a crearlo. ¿Qué significa eso? Que no vivo una esperanza pasiva, cruzado de brazos, sino que me pongo a trabajar, porque lo que estoy esperando que se produzca, estoy tan convencido de que se puede conseguir, que empiezo a hacer la parte que me toca para que eso se logre. Y la manera en la que demuestro mi convicción es haciendo. Alguien dirá, voy a empezar un negocio, ¿no? Y sí funciona, estoy plenamente convencido. ¿Y por qué no has empezado? No, pues que estoy bien convencido por eso. ¿Y por qué no le echas ganas? No, pues es que estoy bien convencido por eso. ¿Y por qué no has empezado? Pero el que realmente está convencido, entonces no lo dice. Empieza a trabajar porque sabe que el resultado que se va a dar es seguro. Y lo manifiesta haciéndolo. Su convicción la manifiesta haciéndolo. La palabra de Dios nos habla a nosotros de un mundo feliz que es utópico, que es idealista, que podemos esperar, pero que en función de la convicción que nosotros guardemos en nuestro corazón, podemos empezar a crearlo nosotros. Y también, en función de ello, pues presten atención, en función de ello, entonces podemos empezar a transitarlo. ¿Qué significa transitarlo? A vivirlo, a estar en él, a experimentarlo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está invitando a nosotros. No en vano el apóstol Pablo sigue expresando y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjense. Ahorita vamos a hablar de eso porque también viene acá. Al final lo voy a mencionar. Alégrense, estén felices, estén contentos.
Oye, pero es que de repente se me bajan las pilas por esta experiencia. Pues vívela, hombre. Vívela. Pero vea la experiencia, recoge el conocimiento que te da y regresa con ella, con ese conocimiento, y sé feliz. Porque te encontraste un maestro en el camino. Oye, pero es que acá tengo otro más. Vea esa experiencia que no te gusta. Vívela. Recoge lo que te da y regresa a tu estado de felicidad. ¿Por qué? Porque cada experiencia que estás viviendo al final del día como buenos maestros te van a dejar conocimiento. Te van a dejar una vivencia. Y eso es riqueza. Y en automático ya no te quedaste vacío. Y ese es motivo para que estés feliz. Ya hemos hablado de eso también acá. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla aquí, entonces, de un cielo nuevo y una tierra nueva, que es básicamente la idea de un mundo feliz que podemos esperar, que podemos empezar a crear y sobre el cual nosotros, o en el cual nosotros ya podemos transitar. No tiene que ver en sí con la realidad de nosotros. Es que el problema, y tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con, ya hablamos de eso, descubrirlo, verlo, captarlo. En la medida en la que eso pasa, entonces es posible vivir en un mundo feliz. Pero está en las manos de cada uno de nosotros. Espero estar diciendo algo, hermanos. Ahora, una segunda cosa que quiero mencionar como punto principal, y aquí yo voy a irme a puntualizar, porque en el primer punto hablé de ambos conceptos juntos. Ahora, en el segundo punto yo quiero hablar del cielo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de el cielo? Hace un momento aquí en donde estamos yo hacía la pregunta de ¿qué entendemos nosotros cuando oímos la palabra cielo? ¿Qué entienden ahí los hermanos? Usted, hermano, amigo, ahí, el que nos mira en la cámara, ¿qué entiende por la palabra cielo? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Alguien pensará en la muerte? ¿Alguien pensará en la eternidad? ¿Alguien pensará en el azul, verdad? ¿Alguien pensará en las estrellas? ¿Alguien pensará en Dios? ¿Alguien pensará en qué? ¿En la vida eterna? ¿No? Eso es lo que viene a nosotros. Al final del día, no son más que conceptos o construcciones que a nosotros se nos han heredado. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ustedes deben de entender que cuando la Biblia nos presenta aquí el cielo, ¿sí? En el libro de Apocalipsis específicamente y en el pasaje que leímos, la palabra de Dios no nos está presentando el cielo como el firmamento cósmico, lleno en este caso de estrellas, de galaxias o de lunas, ¿no? Lunas, estrellas y soles. Bueno, para los que no saben deben de entender que el sol, que lo que nosotros conocemos como un sol no es más que una estrella, ¿verdad? Y entonces, pues el infinito está lleno de estrellas. Nosotros vemos infinidad de estrellas y eso que vemos como una estrella a la distancia es un sol para alguien, ¿no? Lo que nosotros vemos como un sol es una estrella que eventualmente se va a apagar, dicho sea de paso. No se preocupen, no va a ser mañana. No le va a tocar verlo. Luego a veces eso hasta nos puede preocupar. Híjole, ¿a poco me voy a morir antes? Ande, no lo voy a ver. Ay, qué malo. Y hasta eso nos empieza a angustiar, ¿verdad? Porque aspiramos a estar ahí dentro de no sé cuántos millones de años para cuando ya se esté apagando el sol. Pero bueno, no nos está hablando de eso. Miren, en el lenguaje de los filósofos, de los profetas, de los místicos, de quien ustedes gusten en ese orden de pensamientos, el cielo tiene otro significado, ¿sí? El cielo básicamente viene a ser lo que algunos llamarían, escuchen esto, el mundo de las ideas y de los saberes. El hombre y la mujer que tiene ideas, que reflexiona, que piensa, que sabe, que conoce, en realidad vive en el cielo. Fíjense qué interesante, vive en el cielo, experimenta el cielo. A veces nosotros cuando vivimos alguna experiencia muy agradable, ¿verdad? Luego decimos, dice alguien por ahí, ahorita que hablaba Dina de las experiencias amorosas de los chicos y de los muchachos, cuando dijeron, ¿a quién fue? ¿Recuerda su primer beso? Yo volteé y vi a mi esposa, a ver, ¿cómo andamos? A ver, ahorita llegando platicamos, a ver.
¿no? Pero alguien, por ejemplo, escuchábamos ahí a algún muchacho que cuando tuvo la oportunidad de besar a una muchacha en una escena de televisión, el muchacho dice, ¡ay! Dice, toqué el cielo, ¿no? Y esas son las ideas de nosotros, ¿verdad? Vivimos algo agradable y sentimos que estamos en el cielo. ¿Quién dijo que eso es el cielo? Pues no, ¿verdad? O sea, es la idea de nosotros. En la mentalidad de la gente como los profetas, los filósofos o la gente mística, el cielo tiene que ver con el mundo de las ideas y de los saberes. Tiene que ver básicamente, escucha esto, con un mundo moral y espiritual. El cielo tiene que ver con la moral o el aspecto moral y espiritual de nosotros los seres humanos. El cielo tiene que ver con los valores y las virtudes. Cuando hablamos de cielo, ¿ya nos estamos entendiendo? Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros del cielo, nos está invitando a pensar en la cuestión moral. O sea, en los principios que gobiernan el comportamiento de los seres humanos o de la sociedad en general. Entiéndanlo. ¿Sí? Nos está hablando del aspecto espiritual. Nos está hablando de lo que tiene que ver con las ideas. Eso que podemos nosotros... el acto de reflexionar, el acto de pensar. Nos está invitando a pensar en lo que sabes, en lo que te han enseñado, en lo que alguien ha venido y te ha transmitido, el conocimiento que has adquirido, lo que sabes y lo que conoces, lo que experimentas y que de alguna manera en algún momento esa experiencia que tú vives, hablando de ideas, tú lo puedes transformar en una idea y a partir de transformarlo en una idea lo transformas en una construcción o en un concepto que puedes compartirlo con los demás. Tienes una mala experiencia y luego te llega alguien que está viviendo una experiencia similar a la tuya y puedes ser empático y entonces compartes cómo viviste esa experiencia con esa persona y finalmente terminas ministrándola, aconsejándola, guiándola, enseñándola y ayudándola a salir eventualmente de algún bache en el que pueda caer dada su mala experiencia. Para alguien que pudo tener una mala experiencia matrimonial o alguna mala experiencia laboral o alguna mala experiencia de la que tú gustes si quieras. El cielo tiene que ver con todo ello. El cielo tiene que ver, entonces, dijimos, con la cuestión de los valores, de las virtudes. Los valores, ¿qué son los valores? Todas aquellas cosas que para ti son valiosas. En sentido positivo, llamémosle así, según la moral social. A ver, ¿por qué aclaro todas estas cosas? ¿Por qué? Porque para nosotros es valioso respetar la propiedad ajena. Lo voy a decir de otra manera. Lo digo así para que se quede la idea grabada y tu inconsciente y tu subconsciente lo registren. Porque si les digo no robar, entonces el subconsciente no registra, el inconsciente no registra la palabra, la negación. No. Y entonces parece que le estoy diciendo roben. ¿Sí? Porque el inconsciente no registra las negaciones. No, el no robar. De ahí que la invitación bíblica en los 10 mandamientos sea incorrecta. Ya me estoy metiendo en otro rollo. Porque la Biblia dice no robarás. Y entonces como el inconsciente no registra la negación, nos está haciendo una invitación a futuro. Y mañana robarás. No matarás. Y luego nos está, como el inconsciente no registra, ¿me estoy entendiendo? En la negación no la registra, entonces parece que nos está haciendo una invitación. Entonces, ¿qué sería lo más correcto? Si queremos que no se robe, entonces decir, respeta la propiedad ajena. Eso tiene que ver con los valores de nosotros, según el concepto social, en general. Porque hay lugares donde, por ejemplo, en algunos barrios, uno de los valores más importantes tiene que ser, puede ser el ser un valentón. ¿Sí? Para nosotros un valor es, por ejemplo, evitar los conflictos, las discusiones, los pleitos. Evitarlos. O sea, no pelear. Pero
En algunos barrios donde hay pandillas, uno de los valores más importantes, ¿cuál es? El que mejor pelea es al que más respetan. Es el que en mejor lugar lo tienen. Es el que le sacan la vuelta y no, jefe, ¿qué onda? ¿No? O el que es más hábil para robar es el que más respetan. O el que tiene el valor y la para no decirlo de otra manera, ¿no? Es capaz de quitarle la vida a alguien, es el que más miedo o respeto le tienen. Y entonces en algunos círculos hay cosas que son antitéticas, son opuestos pues a los valores que nosotros generalmente en la sociedad tenemos, ¿sí? Pero allá son los valores que importan. Pero aquí estamos hablando entonces, por eso estoy hablando de valores. ¿Qué son los valores? Las cosas que para nosotros son importantes. El respeto, ¿no? El respeto, la generosidad, la amabilidad, la cortesía, la gentileza, la misericordia, hablando bíblicamente, el perdón, son los valores que nosotros tenemos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese es el cielo. Las virtudes, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Virtudes, esas son virtudes. Ese es el cielo. Pongan atención a esto. Fíjense bien a lo que voy. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que la palabra de Dios dice, hablando Juan, diciendo, expresando, y vi un cielo nuevo, escucha, un cielo nuevo, ¿qué quiere decir eso? Un cielo nuevo. A lo mejor habría que preguntarse dónde lo miró, ¿verdad? ¿En quién lo miró? Como estamos hablando de algo venidero, acuérdense, estamos hablando de algo venidero, de algo que no existía. Juan está lanzando una invitación a la gente que le escucha, a los judíos de su tiempo, para que a la hora de leer el Apocalipsis, como está escrita en símbolos, lo miraban los romanos y lo miraban y lo leían la gente, y caía en manos de hombres y de mujeres que perseguían al pueblo judío, y a la hora de leer el libro de Apocalipsis no entendían lo que estaban leyendo. Pero Juan sabía que cuando este libro cayera en manos del pueblo judío, el pueblo judío iba a entender perfectamente lo que les estaba diciendo, porque era un lenguaje que el pueblo judío estaba acostumbrado a utilizar. Y entonces Juan le está diciendo al pueblo judío, y vi un cielo nuevo. Vi un grupo de hombres y de mujeres con una alta moral, con una alta espiritualidad. Vi un grupo de mujeres con ideas, con hombres y mujeres con saberes, o sea, sabios, que saben cómo hacer las cosas. Vi un grupo de mujeres con valores muy elevados. Vi un grupo de mujeres con grandes virtudes. Aleluya, es lo que está diciendo Juan. Y se lo está diciendo a los hombres y mujeres que a la hora de leer la Biblia tienen que enfrentar un sinnúmero de crisis a su alrededor, y que les va a hacer, escuchen, hay una enorme crisis a su alrededor, y les va a ser plantado un ideal para que esos hombres y mujeres puedan tender hacia ese ideal, y aunque no lo consigan del todo, en su afán por conseguir el clímax, la máxima expresión de ese ideal, en su afán por conseguirlo, aunque no lo consigan del todo, siempre van a estar más cerca de ser ese tipo de hombres y mujeres que el Señor en algún momento diseñó. En ese sentido, entonces, el cielo tiene que ver con la idea de tener ese hombre y esa mujer, escucha esto, un espíritu renovado. Siempre es venidero, ¿verdad? Imagínate tú al hombre y a la mujer, lo hemos dicho un montón de veces, que viven una crisis, que viven un problema, que viven una situación adversa, difícil, complicada. Tienen un espíritu quebrado, tienen un espíritu dominado, tienen un espíritu escamado, tienen un espíritu que está siempre a la defensiva, tienen un espíritu agresivo, dadas las circunstancias y condiciones por las que pasaron.
tienen un espíritu rebelde, tienen un espíritu conflictivo, confundido. Escucha esto, ¿no? Y cuando Juan dice, vio un cielo nuevo, con todo lo que está diciendo entonces, en pocas palabras, ese hombre y esa mujer que viene arrastrando, hablándole al pueblo judío y aplicado a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que pasan por crisis distintas, está diciendo, vi hombres y mujeres con un espíritu renovado. Aleluya. Gloria a Dios. Ya no está quebrado, está reconstruido. Ya no es agresivo, es pacífico. Ya no es conflictivo, no, es armonioso. Ya no es rebelde. Ya no es ¿qué? Es un espíritu renovado. Que contrario a todo el espíritu que poseía, dadas las circunstancias, tiene un espíritu completamente distinto. Para muchos hombres y mujeres, esa experiencia sigue siendo una experiencia escatológica, una experiencia venidera, que a lo mejor en este momento lo están necesitando. Habrá muchos que estemos necesitando un espíritu renovado, que cuando nos vemos a nosotros podamos estar conscientes de que, a ver, espérate, a ver, este es el Neftalí que yo quiero ser, este es el Neftalí al que yo aspiro. Estoy hablando de mí, Este es el Neftalí con el que he soñado, al que yo he visto a futuro, al que yo he visto para la semana pasada. Siento que ya se me acabó el tiempo, ya se me pasó, necesito aprovecharlo. Y si no es, entonces, a ver, ¿cómo le hago? Yo necesito renovar eso. Eso necesita ser transformado. Y Juan está diciendo, cuando él dice, viene un cielo nuevo, está diciendo eso. Hombres y mujeres con un espíritu renovado. Por eso el tema se llama todas las cosas nuevas. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Cuando Juan habla de un cielo nuevo, está hablando en ese mismo sentido que ya mencioné previo. Está hablando de un mundo de sabiduría superior. Y está hablando de un mundo de moral perfeccionada. De eso está hablando Juan. Aleluya. Amén, hermanas. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, una tercera cosa que quiero mencionar tiene que ver con el segundo elemento, la tierra. Voy a mencionar un tercer elemento y solo voy a mencionar por qué lo dice Juan y ya no voy a decir más. Porque quiero enfocarme en el cuarto para cerrar. Pero la tercera cosa que quiero mencionar es que Juan habla de la tierra. Acuérdense, estamos hablando de figuras alegóricas. La alegoría es la representación, es una representación en la que las cosas tienen una significación simbólica. Entonces, la tierra, cuando la palabra de Dios habla de la tierra, está hablando del mundo material. Pongan atención a eso. Está hablando del mundo material. Amén. Está hablando de la naturaleza donde se despliega la vida y de la cual tenemos que entenderlo. Todos nosotros somos parte. Lo voy a repetir. Todos somos parte de la naturaleza. Yo no sé por qué somos tan cabezones. Y no hablo de los que estamos aquí y nos miran. No, hablo de los seres humanos. Somos tan irrespetuosos con la naturaleza. No nos damos cuenta que el daño que le hacemos a la naturaleza, si somos parte de ella, ¿qué, hermanos? Nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y el Señor no nos puso aquí para eso. Mucha gente malinterpreta la expresión bíblica que el Señor maneja en la Biblia cuando le dice a Adán: te puse aquí para que te señorees de todas las cosas. Y aunque sí hemos entendido señorío, lo entendemos como la capacidad de destrucción, pero no tiene que ver con eso necesariamente. Señorío tiene que ver con la responsabilidad que se tiene que asumir a la hora de tener que administrar algo. Porque si vas a tomar en tu actitud de señorío una decisión muy agresiva, eventualmente también vas a tener que responder por los resultados. Entonces,
Cuando el Señor habla de la tierra, o Juan en este caso habla de la tierra, se refiere a la naturaleza donde se despliega la vida y de la cual nosotros somos importantes. Entonces, ¿a qué se referirá la palabra de Dios cuando Juan expresa y dice: y vi una tierra nueva? ¿Ah? Una tierra nueva. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Fíjense a dónde nos lleva a nosotros los hijos de Dios, a los cristianos. O sea, por favor, si los demás no pueden entender eso, si todos los demás hermanos andan con sus rollos espiritualoides y andan con sus rollos celestialoides, o sea, nosotros entendamos las cosas, entendamos para qué nos tiene el Señor aquí. Cuando la palabra de Dios dice: y vi una tierra nueva, o sea, medio mundo piensa en eso y ay, vamos a deshacer todo aquí y al cabo, ¿para qué sirve esto? Aquí se va a quedar, y hay que se les queden a los que dicen que va a venir Jesús y se van a quedar, y ellos que se queden con todo, porque, o sea, no es así. No es así. A ver, ¿recuerdan ustedes que dijimos en el punto 1? En ambos conceptos juntos dijimos nosotros que cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, estamos hablando de un mundo feliz, venidero, que esperamos, pero como lo esperamos, entonces empezamos a crearlo, porque lo esperamos y estamos seguros de que va a llegar, pero en función de mi convicción empiezo a actuar creándolo. Eso quiere decir entonces que la responsabilidad de que llegue y se dé no es de Dios, es mía, porque yo tengo que actuar en ello para crearlo. Y entonces, si yo entiendo esa parte, voy a entender lo que sigue. El mundo o la tierra nueva tiene que ver con la naturaleza, donde ya lo dijimos reiteradas veces, donde se despliega la vida y de la cual yo también soy parte. ¿Qué significa esto? Una tierra nueva, en ese sentido, entonces, implica, ahí va, una naturaleza perfeccionada. ¿Estamos? Una naturaleza perfeccionada. No es una naturaleza donde yo voy a ponerme a regar basura por la calle, donde yo voy a ponerme a regar basura en las playas, a contaminar los mares, a contaminar los ríos, y ya que después venga Dios y lo arregle. Eso no funciona así. Yo espero ese mundo venidero, y como lo espero, en función de que lo espero y sé que es posible que llegue, entonces yo empiezo a crearlo, y no solo empiezo a crearlo, sino que además empiezo a transitarlo. Una naturaleza perfeccionada. Y parte de la naturaleza perfeccionada implica tener la capacidad de asumir la responsabilidad de lo que a mí me toca hacer para que eso se cumpla en una realidad. Porque la naturaleza perfeccionada va a empezar conmigo. Amén. Va a empezar conmigo. Una tierra nueva tiene que ver con una naturaleza no solo perfeccionada, tiene que ver con una naturaleza embellecida. Imagínate eso. Tiene que ver con una naturaleza armónica. ¿Ah? O sea, eso significa, hablando de nosotros como seres humanos, que yo ya entendí el papel que me toca jugar, que me toca desempeñar en el quehacer de toda la naturaleza. Porque eso es armonía. Cada cosa está en su lugar, desempeñando la función que le corresponde. Eso es armonía. Cada nota está en su lugar, cada cuerda está en su lugar, cada tecla está en su lugar. Eso es armonía. Y hablando del mundo nuevo, tiene que ver con eso. Una tierra nueva implica hablar de una naturaleza ecológica, hermanos. De una naturaleza ecológica donde florece la vida en todas sus manifestaciones. Pero además es una naturaleza donde se le pone fin a los desastres, a las enfermedades y a las extinciones. ¿Se oyeron eso? A las extinciones. Seguido. Yo sufro mucho. O sea, yo siento que me hace, lo he dicho 1,000,000 de veces, siento que a mí me hace daño leer, ver.
Le platicaba yo a mi esposa que veía yo el otro día a un muchachito que me gusta seguir, que él rescata animales. Y él rescató un burrito donde las dos pezuñas de adelante de sus patas estaban metidas, ya quebradas sus patas. Y el animalito, las pezuñas acá, y pisaba con la parte de su pie, de su pata, de arriba. O sea, Dios, es más, nada más vi así de pasada, ni siquiera vi el video. Yo sufro, perdón, yo sufro mucho con eso. Dios sabe que sufro. Y seguido, y hablan de la extinción. Los elefantes de África están a punto de extinguirse. Y seguido hablan de extinciones y de extinciones y de extinciones. Eso no es más que el reflejo de la falta de responsabilidad de nosotros los hombres y las mujeres que habitamos el planeta. Y más aún de aquellos hombres y mujeres que se dicen cristianos. Eso es religión. Cuando nosotros no asumimos la responsabilidad de todo esto, estamos hablando de hombres y mujeres religiosos. Y así esos son tierras viejas y son cielos viejos que debieron haber pasado hace mucho tiempo. La Biblia sigue diciendo, hablando el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Y tenemos que prestar atención a eso, porque eso es ser cristiano. Ya no hablemos de un sinnúmero de cosas que hacemos más todavía. Ya no hablemos de feminicidios, de homicidios. Ya no hablemos. No quiero hablar de estadísticas, hermanos. No quiero hablar de estadísticas. No quiero hablar de cuántas empresas están muriendo al día. No quiero hablar de cuántos homicidios se está viendo al día. No quiero hablar de cuántos desempleos se está viendo al día. No quiero hablar de cuántos de esos homicidios, qué porcentaje. 3 de cada 10 homicidios son mujeres. Me parece que 3 o 5, no recuerdo. Y otro porcentaje de esos que son mujeres literalmente mueren solo por el hecho de ser mujeres. O sea, todo el mundo busca ser feliz, pero de una manera equivocada. Todo el mundo busca ser feliz cerrando los ojos, tapándose las orejas y volteando para otro lado, para no saber todo esto que estamos mencionando nosotros y verlo como normal y enojarse a lo mejor entre comillas porque hacen esto, hacen aquello, hacen aquí, hacen allá, pero no hacemos nada al respecto o algo al respecto para que eso cambie. Necesito creer que efectivamente un mundo feliz es factible y empezar a crearlo y empezar a no solo esperarlo, crearlo, a transitarlo. Pero empieza por la capacidad de asumir la responsabilidad. De todo esto, nada que ver, ¿verdad? Todo lo que estamos diciendo con cielo nuevo y tierra nueva. Hoy cuando venga el Señor Jesús y nos vayamos al cielo y los muertos resuciten y estemos allá 1000 años con el Señor y las bodas del Cordero y todas esas cosas. Perdón. Si alguien se ofende con lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver con lo que medio mundo está creyendo, lo que la palabra de Dios enseña. Nada que ver. Tiene que ver con qué está pasando aquí. Es que tenemos que ganarnos el cielo y la eternidad para cuando Jesús venga y resucitemos al toque de la final trompeta. Ay, Jesucristo. No tiene que ver con eso. Nada que ver con eso. Es otro rollo esto. Es otro rollo. Aleluya. Esto solo lo voy a mencionar no como un punto principal, pero lo voy a mencionar. La palabra de Dios dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y luego dice, y el mar no existía más. Y eso lo voy a mencionar a propósito de lo que viene enseguida. ¿Por qué? Porque en la antigüedad una de las ideas que estaban muy fijas en las personas era aquella que tenía que ver con el hecho de que muchos de los enemigos, cuando llegaban a conquistar o llegaban a invadir algún país, llegaban en navíos. Vean la serie de Vikingos, vean la película de 300, vean la película 2 de 300, vean, o sea, y van a ver un montón de películas donde el mar es una pieza fundamental para las conquistas y para lograr y ganar las batallas. Y cuando la palabra de Dios está diciendo, y dice Juan, y el mar ya no existía más, con ello lo que Juan nos está diciendo, y el Señor a través de Juan nos está diciendo es que, fíjate bien, se acabó el camino por donde pueden llegar los enemigos a conquistarnos y a causarnos problemas. Se acabó. Y luego dice el Señor en algún momento, en un versículo más adelante, dice: hecho está.
No está diciendo que son cosas que van a ocurrir, es que ya están hechas. Ya nos otorgaron eso, y el asunto está en que para nosotros, con más razón, Cristo ya pagó en la cruz del Calvario el precio. Aleluya. No es algo que tenga que venir. El problema es que no hemos sido capaces de apropiárnoslo. Decimos que lo creemos porque creemos que creemos, pero no hemos sido capaces de creer en la palabra de Dios. Ya se nos dio, hecho está. Es venidero porque no hemos sido capaces de apropiárnoslo, de hacerlo nuestro, de vivirlo, de crearlo, de transitarlo, de experimentarlo, pero ya está otorgado. Por eso el efecto de lo que el Señor nos proporciona no nos ha llegado, pero ya está dado. Por eso seguimos metidos en tantos conflictos de todo tipo y de toda naturaleza, porque no hemos sido capaces de hacerlo nuestro. Nos perdemos, nos distraemos, nos ganan mil cosas. Por Dios, ya no hay por dónde te lleguen los enemigos. Hasta tú estás vencido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Entiéndelo, porque ya se cerró el mar. Escucha esto que te voy a decir. El pasaje del libro de Apocalipsis que nosotros leímos hace un momento, prácticamente nada de lo que tú leas en el Nuevo Testamento va a poder existir como una verdad sin respaldo del Antiguo Testamento. Lo voy a repetir por si dije algo mal. Prácticamente nada de lo que veas o leas en el Nuevo Testamento va a poder existir y va a poder tener significado sin un respaldo del Antiguo Testamento. Nunca. Todo lo que tú leas en el Nuevo Testamento necesariamente va a tener una referencia o va a tener referencias en el Antiguo Testamento. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso hay un principio hermenéutico que dice que la Biblia se interpreta a sí misma, entre otras cosas, por esa razón. Y el pasaje que leímos nosotros en el libro de Apocalipsis tiene su referencia en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 25. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Si tú recuerdas lo que leímos de Apocalipsis, esto dice Juan en el libro de Apocalipsis. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Escucha esto: y el pecador de 100 años será maldito. En otras versiones dice: y el que muera antes será maldito. Edificarán casas, pon atención, porque ahorita vamos a ver esto así rapidito. Y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Dios, de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, dice el Señor, antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo ya habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esa es la referencia del pasaje de Apocalipsis. ¿Qué nos recuerda la palabra? Y este es el punto 4, la referencia. ¿Qué nos recuerda la palabra en lo que está escrito proféticamente y que luego Juan retoma de forma escatológica como algo venidero? En el tiempo de Isaías era profético, en el tiempo de Juan sigue siendo profético, en este momento sigue siendo profético y mañana va a seguir siendo profético y escatológico.
Y no importa cuántos años tenga el hombre y la mujer en el camino de Dios y diciendo que conoce al Señor y habiendo sido bautizado, si no ha vivido ni ha creído la palabra y no la ha implementado y ha experimentado lo que la palabra dice que debe de llegar a su vida, aún en su vida sigue siendo escatológico y sigue siendo profético. Y mientras no implemente y viva lo que dice la palabra, aunque ya esté hecho, sigue siendo profético y sigue siendo escatológico. Pero en el libro del profeta Isaías, escucha esto. La palabra de Dios nos recuerda que hay 3, 4, 5 cosas que el Señor dice que en nuestra vida debe de ocurrir. Ahí va, rápido. 1. El hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón y sobre quienes se cumple el principio de la nueva creación, del cielo nuevo, de la tierra nueva, y donde el mar es desaparecido, y se cumple todo el resto de lo que dice en el pasaje de Apocalipsis, que es exactamente lo mismo que dice Isaías. Son hombres y mujeres que ya olvidaron la angustia del ayer. ¿Se oyeron, hermanos? Otra vez. A ver, eso significa que deja de ser escatológico lo que el Señor tiene para nosotros. Pero hay hombres y mujeres que siguen viviendo la angustia de ayer, del antaño. Hay hombres y mujeres que siguen viviendo el dolor y la angustia de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado, de hace 5 años. Lo siguen viviendo. La Biblia dice que no es para ti. Y cuando nosotros seguimos viviendo en la angustia del ayer, estamos anulando el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. No tiene poder esa palabra sobre mí, porque yo se lo estoy negando. No quiero abundar. Alguien entenderá. 2. Como ya olvidaste la angustia del ayer, la angustia de antaño, del pasado, de tus experiencias pasadas, entonces como consecuencia y como resultado eres un hombre y una mujer en los que haya alegría y regocijo. Somos hombres y mujeres en los que hay. ¿Sí oyeron eso? Es que no quiero decir debe de haber, porque si yo digo debe de haber, automáticamente estoy aceptando que no hay. No, prefiero decir en un acto de fe, somos hombres y mujeres en los que hay alegría y regocijo. Ya no vivimos en la angustia del ayer. Es que eso implica muchas cosas que no vamos a abundar. Dice el profeta Isaías en la referencia 3: el hombre y la mujer que es capaz de vivir en la experiencia de un cielo nuevo, de una tierra nueva, donde el mar o el camino para los adversarios se cerró, se acabó, se destruyó. Dijo un hermano, ¿verdad? Y a lo mejor no voy a decir, bueno, sí. Y cuando yo, hermanos, me voy a ir a bañar en el mar de cristal allá en la Nueva Jerusalén, yo me quedé así nada más pensando y dije, bueno, pues Dios lo ayude, hermano, ¿verdad? 3, somos hombres y mujeres, según el profeta, que tenemos vida longeva y saludable, hermanos. ¿Se oyeron eso? Somos de largos días y sanos. Y sanos, por favor, sanos. No te puedes morir antes de los 100 años, porque es una maldición. Me río por muchas razones que no voy a manifestar. No puedes hacerlo. Vas en contra del propósito de Dios. Niega su intencionalidad. Entonces no viviste un cielo nuevo y una tierra nueva. 4, y ustedes lo escucharon conmigo. Los hombres y mujeres que vivimos en un cielo nuevo y en una tierra nueva, ¿se oyeron eso, hermanos? No es para la eternidad, es para vivirse ahorita el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, dijo el Señor, y he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esos hombres y esas mujeres somos hombres y mujeres capaces de disfrutar lo que logramos, ¿verdad?
lo que te ganas, lo que llega a tu mano, el dinero que te llega. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice. Lo disfrutamos. Amén. Y 5, hay una actitud co-creadora con Dios. Y de eso ya hablamos muy al inicio. La capacidad creadora de Dios y sus formas implica entender, entiendan hermanos, ya lo dijimos antes, implica entender que hay muchas cosas que Dios hace. Él actúa. Pero vamos, hombre, no me dejen mentir. Hasta para que haya hombres y mujeres nuevos, físicamente hablando, bebés que nacen, tenemos que ayudar al cielo. Hasta para que haya pajaritos y perritos y animalitos que nazcan bebés, ¿verdad? Pues los animalitos tienen que ayudar al cielo. Pero somos hombres y mujeres que en todo eso que ocurre, y yo le decía a mi esposa, y este es el gran conflicto del que yo le hablaba, todo el mundo, cuando de pronto nosotros les invitamos a pensar en la necesidad de asumir las responsabilidades que tenemos como seres humanos, pareciera que muchos piensan que pareciera que estamos haciendo a un lado a Dios, y entonces ya no fue Dios quien lo hizo, sino que somos nosotros, y ese es el conflicto que muchos tienen. Bueno, entonces, ¿para qué creer en Dios? Por eso, ¿y para qué? ¿Lo quieres de mago o qué? No, es que tenemos que entender que hay creación de Dios, hay actuar de Dios, hay que hacer de Dios en todas las cosas, no importa qué hagas tú. El asunto es tener claro eso. Algunos de nosotros ya no tenemos gran problema para entender esta parte. Pero entiéndeme, hay una acción co-creadora con Dios en todo lo que el Señor hace. ¿Sí? En todo lo que el Señor hace, necesariamente hay una pizca de responsabilidad que nos atañe a nosotros, donde nosotros tenemos que participar, en la que nosotros tenemos algo que ver y que tenemos que aceptar como una realidad. Necesitamos participar. Así es que termino diciendo simple y llanamente, hermanos, hecho está, dice la palabra de Dios. No es para mañana, es para ayer, no es para mañana, es para la semana pasada, no es para cuando te mueras, es para hace un año, no es para la eternidad, es para hace 10 años. No es para cuando el Señor Jesús venga y resucites de entre los muertos. No, Señor, es para cuando naciste. Que todo lo que la palabra de Dios dice aquí que debe de ocurrir, ya debería haber ocurrido. Yo no sé cuántos de nosotros queramos que esto continúe siendo escatológico, que siga siendo profético. O cuántos de nosotros querramos abrir el corazón, abrir los brazos, abrazar y decir, a ver, Señor, definitivamente yo me quedo con todo lo que hoy tienes para que yo disfrute, para que yo viva. Disfruta el fruto de tu trabajo. Disfruta tu tiempo, disfruta tu vida, disfruta lo que tienes en tus manos. Sigue aspirando a más. Pero por favor, recuerda, el Señor ya nos generó un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. He aquí, son hechos nuevos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. A Jesús quien puso en la tierra con su sangre